Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Gutiérrez, matrícula A01246223 y voy a presentar la actividad 6 de simulación de circuitos. Para este circuito, que es el primero que se tiene, se va a utilizar el método de mallas. En el método de mallas, como se puede ver, se van a dividir en 3 mallas distintas, cada una con su respectiva corriente. Se llamaron corriente I1, I2 e I3 y se decidió que tuviera esta orientación la corriente debido a que aquí se tiene una, fuente de corriente. Por lo tanto, se espera que la corriente de esta malla sea en este sentido. Se tiene el mismo caso, se tiene una fuente de este lado y esta pues al revés, la corriente I3 se tiene para el lado contrario. Con este método de malla se tienen dos fuentes de corriente en medio, entonces se toma todo el circuito como si fuera una supermalla y no se toman en cuenta estas dos ramas. Entonces, para esta supermalla vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que en un circuito cerrado la sumatoria de todos los voltajes debe de ser igual a 0, y aquí es donde tenemos esta ecuación. Aplicando la ley de Ohm, para cada resistencia vamos a multiplicar la resistencia por la corriente, lo cual nos daría el voltaje. Es por eso que se tiene multiplicado la resistencia en ohms multiplicada por la corriente. Y para toda esta ecuación de la supermalla, pues primero se tiene la corriente 1. Aquí es el voltaje de 193 volts que se tiene aquí. Después la resistencia de 4 ohms multiplicada por la corriente 1. Se pone el signo negativo ya que se está tomando en cuenta que la corriente de toda la supermalla corre en esta dirección, es decir, pues en sentido horario, y por eso se pone negativo, ya que la corriente 1 habíamos dicho que la vamos a poner en orientación contraria. Y después se le van sumando, o en este caso, pues restando, ya que están del lado contrario. Tenemos la corriente 2 con la resistencia de 2.5 ohms aquí. Después tenemos la corriente 3 multiplicada por la resistencia de 2 ohms. Después tenemos esta fuente de voltaje dependiente, que es dependiente del voltaje B. El voltaje B lo tenemos acá de este lado. Después tenemos la resistencia de 8 ohms multiplicada por la corriente 3, la resistencia de 7.5 ohms multiplicada por la corriente 2 y la resistencia de 6 ohms multiplicada por la corriente 1 debe de ser igual a 0. Los símbolos negativos pues depende de la orientación que haya tenido la malla en particular. Después se juntan todos los términos semejantes y obtenemos la ecuación 1, que es esta ecuación de aquí, que dice que 193 más 10 y 1 más 10 y 2 menos 10 y 3 menos 0.8 VB es igual a 0. Después, como utilizamos una supermalla, tenemos que utilizar la ley de corriente de Kirchhoff en dos nodos por donde esté la rama con las fuentes de corriente. Entonces tenemos una fuente de corriente dependiente que es 0.4 VA y una fuente de corriente independiente que es 0.5 A. Entonces primero para el nodo 1, que es este que se encuentra aquí, vamos a hacer esta ecuación que es 0.4 VA, que es la fuente dependiente, sumándole I2, es decir, la corriente que viene de acá, ya que están entrando al nodo ambas, debe ser igual a lo que sale, es decir, la corriente 1, ya que esa es la ley de corriente de Kirchhoff, que toda la corriente que entra en un nodo debe ser igual a la que sale del nodo. Entonces, esto lo podemos convertir a I1 menos I2 es igual a 0.4 VA. Y además teníamos que, por ejemplo, B2, que el voltaje B, que es este que está pasando por la resistencia, sabemos que este voltaje es igual a 7.5 I2, es decir, la resistencia por la corriente. Y para VA sabemos que va a ser igual a la resistencia por la corriente 3, 2 y 3. Entonces, utilizando esta igualdad o sustituyendo, obtenemos la segunda ecuación obtenida del nodo 1,
que sería la corriente 1 menos la corriente 2, es igual a 0.8 corriente 3. Y por último, para el nodo número 2, que es la última ecuación que vamos a obtener, tenemos que 0.5, que es la corriente independiente que está entrando al nodo, debe de ser igual a la corriente que sale, es decir, a la corriente 2 que está para este lado y la corriente 3 que está para el otro lado. Entonces, se podría decir que I2 más I3 es igual a 0.5 amperes. Por último, pues vamos a resolver con las ecuaciones simultáneas. Y aquí lo que hicimos fue sustituir el voltaje B por su equivalencia 7.5 corriente 2 y obtuvimos esta cuarta ecuación ya sin voltaje B y agregándole ya la corriente 2 que está en voltaje B. Entonces tenemos que menos 193 es igual a 10I más 4I2 más menos 10I3. Entonces resolvemos las ecuaciones simultáneas, ya sea pues despejando, sustituyendo o con el método de sumas o restas o a través de MATLAB y obtenemos los siguientes valores. Para la corriente 1 es menos 2A, para la corriente 2 es menos 12A, para la corriente 3 es 12.5A, que son las tres corrientes que tenemos aquí. Como se puede ver, tenemos dos valores negativos, lo cual significa que la corriente 1 en realidad no corre para este lado, sino para el lado contrario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. La corriente 2 de igual manera corre en sentido de las manecillas del reloj y la corriente 3, esta sí corre en el sentido en el que la habíamos dibujado, en el sentido de las manecillas del reloj. Y a partir de estas ecuaciones o de estas igualdades podemos obtener los valores del voltaje A, que sería 25 volts, y el voltaje B, que es menos 90 volts. Y ahora pasando a la simulación, podemos observar que, permítanme tantito. Ok, aquí en la simulación, que fue en Multisim, lo que hicimos fue que utilizamos pues una fuente de voltaje DC o voltaje directo, una fuente dependiente. Se utilizaron conectores que están conectados a ambas resistencias, a B1 y B2, el voltaje B que está conectado a la fuente de voltaje dependiente y el voltaje A que está conectado a la fuente de corriente dependiente. Y después de poner todos los valores de todas las resistencias, de todas las corrientes, de todos los voltajes y el nodo de referencia, obtuvimos pues los mismos valores que fueron obtenidos a través del método matemático. Es decir, que la corriente 1 es de 2 amperes en sentido de las manecillas del reloj, la corriente 2 de 12 amperes en sentido de las manecillas del reloj y la corriente 3 de 12.5 amperes en sentido de las manecillas del reloj. Pasando al siguiente circuito, se obtuvo que aquí lo que vamos a trabajar es a través del método de nodos. Entonces se identificaron pues los diferentes nodos que tenemos y se realizaron las ecuaciones. En este primer nodo es el voltaje, se utiliza la ley de corriente de Kirchhoff que dice que en cada nodo la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale. Entonces aquí tenemos el voltaje 1 menos los 2 volts de este lado dividido entre 2. Aquí se aplica la ley de Ohm, que es voltaje dividido entre la resistencia es igual a la corriente. Entonces, por eso tenemos estos divididos, como por ejemplo este dividido entre 1, está dividiendo entre la resistencia de 1 ohm más los 9 amperes que tenemos aquí. Sí, los 9 amperes que tenemos aquí deben de ser igual a 0. Y obtenemos la primera ecuación, que después del álgebra queda simplificada como 1.5 voltaje 1 menos voltaje 2 es igual a menos 8. Para el segundo nodo, tenemos que, bueno, primero tenemos que VY, ya que tenemos una fuente dependiente, es igual a 2 menos V1, ya que VY sabemos no, perdón, si VY está de este lado y sabemos que es 2 menos V1, es decir, 2 menos el voltaje 1. Y sustituimos a través de la ley de Ohm, dividiendo el voltaje entre la resistencia para obtener la corriente. Aquí están los valores de la corriente que es de el nodo 2, que es este que se encuentra aquí. Tienen que ser iguales a 0. Y finalmente obtenemos la ecuación 2,
que después de simplificar con el álgebra obtenemos que es voltaje 1 más voltaje 2 más 1.5 voltaje 3 es igual a 6. Por último, en el tercer nodo, no vamos a tomar en cuenta un nodo debido a que se tienen pues fuentes de voltaje, fuentes de corriente que nos dan ya pues el valor en ese nodo. Tenemos que el voltaje 3 menos el voltaje 2 es igual a 3IX. IX es esta corriente que pasa por aquí. Entonces sabemos que IX es igual a menos el voltaje 3 dividido entre la resistencia 2, que es esta de aquí. Entonces sustituimos ese IX con esta ecuación y obtenemos la ecuación número 3, que es menos voltaje 2 más 2.5 voltaje 3 es igual a 0. Ya al tener nuestras tres ecuaciones simultáneas podemos sustituir y podemos utilizar un método numérico o pues en nuestro caso fue a través de pura sustitución y obtuvimos que el valor del voltaje 1 es menos 2 volts, el valor del voltaje 2 es 5 volts, el valor del voltaje 3 es de 2 volts y el valor del voltaje 4 es igual a 2 volts. Este voltaje 4 se obtuvo a través de estas fuentes de voltaje, no fue realmente calculado matemáticamente, sino que se obtuvo a partir de aquí. Y pasamos a la simulación en Multisim. Como se puede observar en la simulación de Multisim, obtuvimos los mismos valores. Para B1 es menos 2B, que es este de aquí. B2 es 5 volts. Y B3 y B4 es igual a 2 volts, obtenidos pues a partir de estas fuentes de voltaje. Aquí no se utilizaron conectores debido a que una fuente era dependiente de la corriente, entonces se cableó de esta manera el circuito para que no hubiera errores y esto fue lo que se obtuvo. Entonces, pues al final nos dimos cuenta de que no importa qué método utilizáramos, si fuera método de nodos, método de mallas o en Multisim, si se hace correctamente y si se modelan las ecuaciones de manera correcta y si se conecta todo el circuito de manera correcta en Multisim, pues se obtienen los mismos resultados. Entonces, cualquier método que utilicemos nos va a dar los resultados correctos.